Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Sí. Preséntela. Ella es una periodista porteña afincada en Jujuy hace tantísimos años, comunicadora, responsable del diario digital El Submarino de Jujuy, integrante del colectivo de periodistas unidos autoconvocados de Jujuy. Ella es Gabriela Tixman. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente de Ancla y a la audiencia, ¿cómo les va? Muy contentos de entrevistarte, de poder charlar con una compañera que tantas manos nos ha ayudado cuando estábamos perdidos como tú con la neblina. Bueno, de eso se trata, ¿no? Me parece este oficio y cada vez más eso de establecer redes y puntos de encuentro y de intercambio para mejorar nuestro laburo, básicamente, ¿no? Creo que pasa por ahí. Está bueno porque ya empezó a marcar la cancha. Muy bien. Es oficio, no es profesión. Claro. Y está bueno eso. Totalmente. Si a veces la academia no te saca buen laburante del periodismo. Tenés razón en eso. Bueno, la academia aporta otras cosas, ¿no? Digamos, el periodismo como oficio no se aprende específicamente en la facultad, en los ámbitos académicos, salvo, bueno, la tradicional Universidad de Periodismo de La Plata, que fue pensada y diseñada con un sentido, digamos, más cercano a la práctica del periodismo. En el caso de la carrera de comunicación, bueno, forma comunicólogos y comunicólogas, personas especializadas en observar, hacer lectura, analizar lo que tiene que ver con los medios de comunicación en un sentido amplio, aunque también, por supuesto, ejercer esa comunicación, pero digamos que no es el eje central. Así que yo creo que hay una complementariedad ahí muy importante, digamos, ¿no? Es la reflexión y el análisis es muy importante, pero también es muy importante que manejemos las herramientas del oficio, digamos, algunas personas son mejores para una cosa y otras para otra, y bueno, y ahí es donde capaz que nos complementamos también, ¿no? Sí, te escuchaba y no podía dejar de recordar al querido Tato Contiza cuando me cagaba a pedo y me decía: vos podés aprobar muchos exámenes, pero la curiosidad no se aprende en la facultad. Y no conozco periodista que no sea curioso. No, por supuesto, empezamos por nosotros mismos, ¿no? Y quizás esa sería la clave de lo que es nuestro trabajo cotidiano, en función de no perder de vista eso, ¿no? Digamos, cuáles son las cosas que nos inquietan, que nos importan como ciudadanos y ciudadanas en principio, porque a partir de allí es donde podemos de algún modo visualizar quién es el sujeto de lo que estamos haciendo, a quién nos estamos dirigiendo. Por supuesto hay una diversidad y eso es inmanejable e imprevisible, pero quiero decir, pensarnos como ese público o esa audiencia, que de hecho además lo somos, ¿no? Finalmente yo creo que muchos de nosotros hacemos periodismo y nos dedicamos al periodismo porque en algún punto, voy a decir un lugar común, queríamos algún día hacer el diario o la radio que a nosotros nos gustaría escuchar, digamos, ¿no? También lo pensamos como audiencias, lo pensamos como integrantes de una comunidad, de una sociedad, y detectando quizás lo que falta o lo que consideramos desde nuestra subjetividad que está faltando, y bueno, y también trabajamos desde ese lugar. Por supuesto, la falta de curiosidad es necesaria, pero no es suficiente desde ya, ¿no? Y Tato lo sabía muy bien también, por otro lado, eso. Obviamente. Tipo que nos puteaba cada vez que decíamos gente, pero decía: no te pego un coscorrón porque iría preso.
¿Y qué Bueno, cosa como lo que pasa es que como, bueno, yo fui docente muchos años y como docente uno también, cuando tiene la intención de esto, ¿no? De sacudir la cabeza y de hacer pensar y de acompañar en ese pensamiento, bueno, a veces uno extrema algunas cosas para provocar, pero está muy bien eso porque allí está Tato hoy evocado y está muy bien. Yo compartí con él la docencia en Lomas y me acuerdo que tenía la mala costumbre de terminar en la última clase, el último teórico que daba, decía, a ver, levanten la mano los integrales como el arroz. Sí, viste, y todos querían ser integrales, periodistas integrales. Ven, ustedes son peronistas y no se dieron cuenta. ¿Sí? Veías las caras de los pibes en un momento en que ser peronista era los 90, claro, digamos. No, hermoso. Claro. Gabriela, Está muy bien eso. ¿Cómo es hacer periodismo en Jujuy? Bueno, a ver, hacer periodismo es hacer periodismo. En Jujuy en particular, bueno, yo tengo el diario digital, el Submarino Jujuy, que fundamos hace 10 años con mi compañero, hace casi 10 años. Pensando, digamos, en general, los medios, pongo comillas, tradicionales en su formato digital, que no son muchos, bueno, son simplemente eso, una versión de diarios locales, que además, en general hay como una cosa muy cerrada, ¿no? Muy de hablarle solamente a la gente del lugar, como en un supuesto afán de tener color local, cuando en realidad, y sobre todo en un formato digital, vos sabés que te puede leer cualquiera. Y bueno, la regla básica del periodismo no dar nada por sobreentendido, y desde ese lugar es que, bueno, creamos un espacio en el cual hablamos fundamentalmente, o sea, centralmente de las cosas que tienen que ver con Jujuy, aunque no solo, pero pensando que nos leen personas de todos lados, digamos, ¿no? Esto que es una obviedad, pues no ocurre con todos los medios digitales de Jujuy, sobre todo con los tradicionales, no con los más nuevos, que hay algunos pocos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es el diario y lo que intentamos hacer con mucho esfuerzo. Y después, no es fácil hacer periodismo en Jujuy, bueno, depende del periodismo que uno quiera hacer. Tenés la posibilidad de copiar y publicar los partes de prensa de organismos oficiales, de instituciones, etcétera, o podés intentar hacer hacer periodismo, digamos. Y acá, bueno, lo que se complica mucho es el acceso a las fuentes oficiales, digamos, todo lo que no sea a través de un parte de prensa. Quiero decir, hacer una entrevista a un funcionario, hacer un pedido de información, conseguir datos, información estadística de la provincia, digamos, todas esas cosas son muy difíciles para el periodismo y qué sé yo, de pronto hacen una conferencia de prensa e invitan a algunos pocos, digamos, no son abiertas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la relación con el poder es complicada, lo cual nadie se queja, no me estoy quejando porque finalmente, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que ver cómo lo hacemos. Lo que pasa es que allí hay un componente que tiene que ver con la propia ciudadanía, digamos, y que tiene que ver con, por ejemplo, con la transparencia de las cuentas públicas, el acceso a la información pública, digamos. Si yo quiero publicar una nota, un trabajo referido, por ejemplo, al sistema público de salud, bueno, yo como periodista y la ciudadanía tenemos derecho a conocer, por ejemplo, no sé cuántas interrupciones del embarazo se hicieron el año pasado en la provincia y de qué características y con qué distribución territorial. Digo, estoy dando un ejemplo de algo que hice, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa información no se consigue, no está, no hay. Eso complica mucho las cosas. Y después, por supuesto, también está la situación política. Vivimos aquí hace 6 años en una provincia donde de entrada nomás y se mantiene y además se ha profundizado nada directo hacia los medios, pero sí, bueno, esta cosa de sembrar
miedo, temor, desconfianza, que nosotros, que también influyen en lo que es nuestra tarea cotidiana, digamos, ¿no? Ya sea para acceder a algunas fuentes en algunos casos, y bueno, sí, de manera indirecta quizás uno recibe algún mensaje, pero bueno, no le das bolilla, digamos, básicamente. Y hablemos de otro tema urticante. Reparto de pauta publicitaria. ¿Cómo es la pauta oficial? Bueno, es discrecional, por supuesto, es absolutamente discrecional. Se entrega, se entrega. Tenés que presentar papeles a fin de año, es muy engorroso, y después quizás te confirman, tal vez que sí. Los números los ponen ellos, por supuesto, esto no está regulado, y también en ese sentido es caprichoso. Y se reproduce un esquema que se da también a nivel nacional, digamos. Los grandes, los grandes son los que reciben más, y todo lo que sea proyecto autogestionado, cooperativo, etcétera, por supuesto, en muchos casos no reciben nada, y en otros casos recibimos muy poco. Pero no solo eso, sino que además, no se paga. O sea, puede llegar a julio sin haber cobrado nada, ninguna de las facturas del año, por ejemplo. Digo esto para decir algo que se entienda bien. Por lo tanto, digamos, no es algo que con lo que se pueda contar para sostener una estructura de funcionamiento. No hay manera, porque aún siendo bajos los valores, que esto, por supuesto, también es un problema, pero bueno, si vos sabés que todos los meses ese poco ingresa, bueno, podés sostener una estructura, planificar. Es muy necesario en Jujuy, creo a nivel nacional también, por supuesto, hacer una legislación que regule claramente el tema sin que esto implique, porque el peligro de la regulación de la pauta publicitaria tiene que ver, el peligro es que finalmente los medios autogestionados, cooperativos, etcétera, queden afuera, porque existe la posibilidad de que una regulación venga con requisitos, ¿no? Requisitos de antigüedad, niveles de audiencia, etcétera, que, bueno, deje afuera justamente aquellos medios o aquellas propuestas que nos parece interesante preservar. O sea que habría que buscar algún mecanismo a través del cual el Estado promueva y apoye, ¿para qué? Para garantizar la pluralidad de voces en el discurso público, sin que esto implique que queden afuera algunos. Quizás no sea la pauta publicitaria como la conocemos ahora la modalidad más adecuada, ¿no? Hay ejemplos en el mundo de otras modalidades en las que estados apoyan de algún modo a los medios para que se sostengan o para que por lo menos complementen sus ingresos. Por eso creo que es una discusión compleja y que solo puede ser dada por especialistas y personas formadas, no por diputados y diputadas, senadores y senadoras o dirigentes políticos que, bueno, encuentren allí un campo de batalla para sus cuestiones. Me parece que tenemos que también tener cuidado. Reclamamos mucho una regulación de pauta publicitaria y ojo a ver si todavía se nos viene en contra para los medios populares y autogestionados, ¿no? Está bueno y está claro, digo, porque los medios autogestivos y populares y cooperativos, como dice Gabriela, en general sufrimos estas cosas. Algunos pocos recibimos pauta, pero es cierto. Cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren, digo, suscribimos al pie todo lo que Gabriela acaba de decir. Y te preguntaba esto porque claramente, digo, parecería ser que es la panacea, sobre todo en esta semana que algunas organizaciones salieron a reclamar el tema de la pauta publicitaria. Sí, no, bueno, por eso creo que... Perdón, estoy con la alergia tremenda, porque estamos en época de sequía acá, entonces hay mucha tierra. No, por eso creo que tiene que ser una discusión profunda y seria. Pero bueno, mientras tanto hay que ver qué se hace, ¿no? Porque mientras tanto es todo muy discrecional y me parece que, me parece que el gobierno nacional podría ir acomodando un poco eso, por lo menos, porque sí están las herramientas institucionales y normativas
como para corregir eso. Nosotros, digamos, el Estado Nacional tiene la posibilidad de diseñar un esquema de entrega de pauta publicitaria que sea más equitativa y que promueva la pluralidad en lugar de promover y acentuar la concentración. Eso hoy están las herramientas para hacerlo. Creo que tienen que ver con decisión, con, bueno, cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Con la gestión. Primero con prioridades de gestión y segundo con la capacidad de decisión y el margen de decisión que puede haber para ese tipo de cosas. Y me parece que sería un primer paso como para igualar. Y además, si, digamos, más allá de que exista o no la decisión, las ganas, la posibilidad, también es cierto que si no lo hace este gobierno, bueno, si llegara a cambiar el signo político el año que viene, bueno, menos todavía. Así que si alguien lo puede hacer es ahora y este gobierno. Gabriela, ¿qué es el colectivo de periodistas unidos autoconvocados de Jujuy? ¿Y por qué? Bueno, justo, mira, nosotros empezamos como un grupo de amigos, por supuesto, colegas, en el año 2017, aquí en Jujuy. Bueno, estábamos transitando el primer año y pico del gobierno de Gerardo Morales, con todo lo que eso implicó, y empezaron a ocurrir algunas cosas preocupantes que tenían que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Empezamos a charlar de esas cosas, digamos, ¿no? A compartir experiencias. Y bueno, lamentablemente en Jujuy no tenemos un sindicato de periodismo, de periodistas que se dedique a estas cosas, digamos, sino que más que nada lo que hace son cuestiones administrativas. Y decidimos en ese momento, coincidiendo en que era necesario llamar la atención sobre algunas cosas, decidimos conformarnos como un colectivo de periodistas autoconvocados. Elaboramos en su momento un manifiesto que está publicado en nuestras redes como publicación fijada, digamos, para quien quiera verlo, en el cual, bueno, sentamos algunas cuestiones que nos parecían importantes para aportar a una reflexión, digamos, ¿no? Una reflexión que en general nuestro ambiente de trabajo, el periodismo, no solo en Jujuy, es poco reflexivo sobre su tarea. Quizás esto está cambiando en los últimos tiempos y eso está muy bien. Y a partir de allí lo que hicimos, además de emitir documentos con tomas de posición frente a hechos puntuales, algunos ocurridos en la provincia y otros también en otros lados, hechos, digamos, que quizás tenían que ver con despidos o situaciones de maltrato laboral en una empresa privada de Jujuy, como también actitudes, o sea, el gobernador agrediendo e insultando a un compañero trabajador de prensa porque le hizo una pregunta incómoda, quiero decir, ¿no? O sea, un amplio espectro de cuestiones. Y lo que también hicimos fue, bueno, lo hicimos en el 18, en el 19, hicimos ciclos de cine debate, donde pasábamos películas, material documental vinculado de algún modo con la cuestión del periodismo, y después generábamos bueno, charlas, estas cosas. Estuvo muy lindo, muy interesante, con participación de estudiantes de la carrera de comunicación de aquí, de la Universidad Nacional de Jujuy. Nosotros somos periodistas, no somos docentes, no somos académicos en la facultad, así que estuvo bueno ese encuentro también, ¿no? Después, bueno, por la pandemia dejamos de hacer estas actividades porque, bueno, no las pudimos hacer, y ahora estamos en tren de ver cómo las retomamos y con qué formato y de qué modo. Pero estamos, bueno, sacamos un documento ahora a propósito del 7 de junio, y es lo que básicamente hacemos, ¿no? Estamos atentos y tratamos de llamar la atención y de, en principio, hacia nuestros colegas, que es muy importante, porque muchas veces no cuando estás adentro de la tormenta no te das cuenta que es una tormenta, ¿no? Entonces ahí los compañeros te ayudan a ver. Bueno, Gabriela,
Como para ir terminando, primero agradecerte que siempre estás al pie de cañón, siempre que necesitamos saber algo, chequear una fuente, contamos con ustedes y con sus publicaciones, obviamente, en el diario El Submarino. Bueno, no sé si hace falta algún chivo, si queremos contar algo, difundir alguna cosa que esté pasando en El Submarino, contanos, así ya nuestros oyentes se van enterando. Bueno, no, que visiten nada más el submarinojujuy.com.ar cuando quieran conocer algo sobre la provincia, pero no solamente, tratamos de cubrir desde aquí lo que podemos, pero básicamente yo quiero rescatar esto que estabas diciendo, Moni, porque la existencia de estas redes y de estos encuentros hace que hagamos una mejor comunicación y un mejor periodismo, y esto no es bueno para nosotros, sino que es bueno para construir una sociedad democrática y con reflejando las voces y las distintas posturas que pueda haber. Así que yo les agradezco muchísimo, me encanta que estemos siempre en contacto, por supuesto, y bueno, nada, que les deseo un feliz día del periodista, que se haya pasado, y gracias, chicos, muchas gracias por la charla esta. Muchas gracias a vos, Gabriela, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Saludos a la audiencia, saludos, chao. Hasta luego. Estuvo en los micrófonos de Ancla Radio desde Jujuy Gabriela Tickman, una de las responsables del diario digital Submarino de Jujuy. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.